El operador silencioso de Gustavo Petro en la comisión de acusación, el rol estratégico de Jairo Corzo, el escudero invisible del presidente. Mientras el foco mediático y político suele centrarse en los congresistas y en los grandes protagonistas del día a día del poder, hay figuras en la sombra que, con discreción y destreza, ejercen una influencia profunda en los engranajes institucionales del país. Uno de esos personajes clave, poco mencionado en los titulares pero de un peso sustancial en la maquinaria legislativa, es Jairo Corzo, el secretario de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Su nombre no resuena como el de un ministro ni se proyecta como el de un senador, pero su impacto se siente en uno de los espacios más sensibles para cualquier presidente, el que tiene la facultad de investigarlo. Corzo ha pasado durante años por debajo del radar, pero su cercanía con los sectores progresistas, su conocimiento del procedimiento legislativo y su capacidad para moverse entre lo técnico y lo político le han otorgado un lugar privilegiado en la estructura institucional. En especial, durante el gobierno de Gustavo Petro, su presencia se ha convertido en una especie de escudo silencioso que blinda, de manera indirecta pero efectiva, al jefe de Estado frente a las múltiples denuncias y procesos que reposan en la comisión de acusación. ¿Quién es Jairo Corzo y por qué su rol es tan relevante? Jairo Corzo no es un político tradicional. Su poder no proviene del voto popular ni de los reflectores de los medios. Su influencia reside en el conocimiento técnico, en la persistencia burocrática y en la capacidad de entender los vericuetos del procedimiento legislativo. Como secretario de la Comisión de Acusación, su tarea consiste en garantizar el cumplimiento del reglamento interno, el manejo de las sesiones, la canalización de los documentos, la asesoría jurídica a los representantes investigadores y, sobre todo, el control del flujo de los expedientes. En la práctica, eso significa que Corzo tiene un conocimiento privilegiado de cada caso que llega contra el presidente, sus ministros o magistrados de las altas cortes. Y aunque no tiene voto dentro de la comisión, su voz es escuchada y sus sugerencias tienen un peso determinante. En otras palabras, no decide formalmente, pero su criterio puede orientar, acelerar o frenar procesos. Esto, en cualquier escenario, ya le daría un margen de poder considerable. Pero cuando esa función se combina con una cercanía ideológica y personal con un sector político determinado, en este caso, con el petrismo y sectores de izquierda, la ecuación adquiere una dimensión mucho más profunda. La Comisión de Acusación, un tribunal político con poder judicial. La Comisión de Acusación de la Cámara no es un ente cualquiera. Se trata del órgano constitucional encargado de recibir e investigar las denuncias contra el presidente de la República, el fiscal general, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y otros altos funcionarios. Es, en teoría, el primer filtro judicial frente a posibles faltas cometidas por quienes están en la cúspide del poder. Sin embargo, históricamente ha sido duramente cuestionada por su ineficiencia, su falta de resultados y, sobre todo, por su carácter altamente político. Rara vez ha terminado en sanciones efectivas contra presidentes o altos funcionarios. La mayoría de los casos se engavetan, se dilatan o terminan archivados por falta de mérito. Este terreno, ya de por sí favorable para los poderosos, se vuelve aún más propicio cuando hay una figura como Corzo manejando los hilos invisibles del proceso. Su experiencia en la comisión no es reciente, lleva años ocupando ese cargo y conoce con exactitud cuáles son las herramientas reglamentarias que pueden ralentizar o desactivar un proceso incómodo. Un aliado táctico, no un actor visible. Es importante aclarar que no hay evidencia directa de que Jairo Corzo haya cometido alguna ilegalidad o que esté obstruyendo de manera ilícita los procesos en curso contra el presidente Petro. Sin embargo, distintas fuentes en el Congreso, tanto de oposición como del oficialismo, reconocen su papel como una ficha estratégica que ha contribuido a mantener bajo control la avalancha de denuncias que han surgido contra el mandatario. Durante los últimos meses, la comisión ha recibido múltiples quejas y procesos derivados de temas como el supuesto ingreso de dineros irregulares a la campaña presidencial de Petro, el caso de su hijo Nicolás Petro y las implicaciones que podrían tener para el presidente, así como otros asuntos administrativos del gobierno. Sin embargo, pocos de esos procesos han avanzado de manera significativa, y el ambiente dentro de la comisión ha sido descrito como moderado, o estabilizado, en buena medida gracias al trabajo técnico del secretario. Quienes lo conocen aseguran que Corzo no necesita levantar la voz ni hacer llamados políticos para incidir. Su método es más sutil,
controlar los tiempos, interpretar el reglamento a favor de ciertos intereses, asesorar estratégicamente a los representantes que actúan como investigadores y, sobre todo, evitar que los procesos tomen fuerza cuando no hay un consenso político amplio detrás de ellos. Su relación con la izquierda y el petrismo. Aunque Jairo Corzo ha sabido mantenerse al margen de los reflectores, su cercanía con sectores de izquierda es bien conocida en los pasillos del Congreso. Ha trabajado de la mano con representantes progresistas y ha sido visto como un facilitador para las causas de ese espectro ideológico. No se trata necesariamente de militancia partidista, sino de afinidad política, de compartir una visión de país y de establecer lazos de confianza con los sectores que hoy respaldan al presidente. Esa cercanía le ha permitido consolidarse como una figura clave en la defensa institucional de Petro, sin estar en el gabinete, sin ser congresista, sin tener vocería pública. Su papel se asemeja al del operador silencioso, alguien que, desde la técnica, la norma y la discreción, puede hacer más por el presidente que muchos de sus ministros más visibles. La oposición levanta alertas. Los sectores opositores no han tardado en expresar su preocupación por el papel de Corzo. Algunos representantes han señalado que hay una falta de transparencia en la forma en que se manejan los procesos contra el presidente y que el ambiente dentro de la comisión no es el más propicio para una investigación imparcial. Voces del Centro Democrático, del Partido Conservador e incluso de la Alianza Verde han manifestado que es necesario revisar el papel del secretario y garantizar que su función sea estrictamente técnica, sin tintes ideológicos ni inclinaciones políticas. Sin embargo, dado que su cargo no depende del presidente ni está sometido a elección popular, removerlo no es una tarea sencilla. Su permanencia depende en buena medida de acuerdos internos dentro de la Cámara, y hasta ahora no hay una mayoría dispuesta a dar ese paso. La defensa institucional del petrismo. Desde el gobierno y sus aliados, la presencia de Corzo en la comisión es vista más como una garantía de institucionalidad que como una protección indebida. Para ellos se trata de un funcionario que ha demostrado compromiso con el procedimiento, que ha evitado politizaciones excesivas y que ha permitido que los procesos sigan su curso sin caer en el escándalo o la manipulación mediática. Además, argumentan que el sistema judicial y legislativo ya tiene suficientes controles y contrapesos como para garantizar que si hay méritos para investigar al presidente, eso ocurrirá en su debido momento. En ese sentido, el rol de Corzo sería más bien el de un equilibrador, alguien que evita que la comisión de acusación se convierta en una tribuna para la oposición o en un circo mediático. ¿Un nuevo tipo de poder? Lo que representa Jairo Corzo no es solo una persona, sino un estilo de poder. Uno que no necesita micrófonos ni trinos, sino que se impone con conocimiento técnico, estabilidad burocrática y una red de alianzas silenciosas. Es el poder del que conoce las reglas y sabe cómo jugar con ellas, el poder del que está siempre tras bambalinas pero que nunca pierde el control del escenario. En una coyuntura tan polarizada como la actual, donde cada movimiento presidencial se convierte en motivo de controversia, contar con una figura como Corzo en un espacio tan delicado como la comisión de acusación puede marcar la diferencia entre la gobernabilidad y el caos. Tal vez no lo veamos dando ruedas de prensa ni protagonizando debates, pero su influencia en el tablero político es innegable. Y mientras Petro enfrente denuncias, escándalos o presiones institucionales, el rol del secretario será clave para entender por qué, pese a todo, los procesos no avanzan con la velocidad que muchos esperan. ¿Qué opinas de este tipo de poder silencioso en la política colombiana? ¿Crees que fortalece o debilita la institucionalidad? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo los rostros ocultos del poder en Colombia.